For neither ever nor never, goodbye. Neither ever nor never, goodbye. Neither ever nor never, goodbye. Goodbye. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión volvemos para cumplir nuestra promesa, esa promesa que les hicimos cuando grabamos el primer episodio sobre Dark. En esta ocasión me vuelve a acompañar la señorita Aikabi. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy emocionada de poder estar aquí una vez más contigo, Ani. Y bueno, lista para hablar por fin de esta serie a la que tantas ganas le tenía de ver, pues ya el final. Aquí estamos pues precisamente para eso, ¿no? Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a tratar las teorías, ¿cierto? Vamos a hablar de las teorías que quedaron de la tercera temporada, si se resolvieron o no ciertas dudas en términos generales, el final de la serie y de alguno que otro detalle que espero que a nuestros oyentes no se les haya pasado por alto. Entonces, Ale, primero lo que quiero saber es qué tal te pareció el final de temporada, bueno, de la serie en términos generales, de Dark. Creo que fue increíble, así de sencillo. Hubo muchas cosas que realmente pues no esperaba, en términos de que, bueno, hubo una inclusión de ahí personajes, como ciertos giros nuevamente, y creo que eso me gusta, como yo te comentaba la vez pasada, es ese tipo de serie que siempre como que te cambia el juego, ¿no? Pero no por eso significa que sea algo como, otra vez tengo que organizar mis días, y no considero que es chévere que ese tipo de cosas pasen, y siento que eso me entregó la tercera temporada de Dark. Ese giro de tuercas todo el tiempo me pareció sumamente disfrutable, y me encantó el final. O sea, sí llegó un punto en el que dije, ¿cómo carajos van a resolver todas estas vainas únicamente en 8 episodios? Sí. Porque yo sentía que la cosa como que se iba complicando episodio tras episodio, y yo Sí, no. a mí cuando lo dices de esa manera también me resulta como parecido lo que sentí. Y es que a mí me estaba generando una especie de ansiedad el hecho de que, por ejemplo, al final de la segunda temporada metieran lo de los mundos paralelos. Ujú. Y como dices, en los últimos 8 episodios, episodio tras episodio, iban como, sí, como profundizando en ciertas tramas y yo decía, pero bueno, ¿cómo van a resolver esto en tan poquito tiempo? Bueno, poquito tiempo, bueno, fueron como 8 horas, ¿no? Sí, aparte, bueno, eso que tú dices es muy cierto, pero es que digamos que no solo desarrollaron como las historias detrás de lo que pasó en el mundo de Jonas, ¿cierto? Sino que también empezaron a desarrollar historia de lo que pasaba en el mundo de Eva. Y yo, pero ¿cómo rayos? Sin embargo, creo que la supieron lograr muy bien. O sea, Sí, claro, el final. ya, pues vamos a entrar con spoilers. Sí, claro, ¿no? Ya este programa es para aquellas personas, eso sí, hagamos la aclaración desde un principio. Si usted, señor oyente o señorita oyente, no ha visto la serie, pues pause este podcast en este momento, vaya y disfrute de esa maravillosa serie, la mejor de Netflix, y Sí. vuelva a escuchar este podcast una vez haya comprendido, o por lo menos la haya terminado, porque bueno, terminarla es una cosa, comprenderla es otra. Ujú. Este programa está destinado o dedicado, pues era la promesa que habíamos hecho para aquellas personas que ya vieron la serie y que pueden haber quedado con alguna duda, inquietud, y para que hablemos de teorías. Entonces aquí esto va a estar full spoilers, así que bueno, sean bienvenidos y prepárense para este programa especial. Listo. Como si vamos a hablar de cosas que pasaron, yo siento que, como te decía, cuando Claudia ya le comenta todo a Jonas, ¿cierto? A Adán, en este caso, sobre qué fue lo que pasó en esa fracción de segundo, cuando pues ya sabemos del tercer mundo, o del mundo de origen más bien.
Siento que entonces ahí como que ya resolver las cosas se iba a tornar más sencillo. Entonces dije, uff, listo, no va a ser así un final abrupto como en Game of Thrones que al final como que arreglaron las cosas como para solucionar todo ya. Sí, se sintió bastante acelerado el juego, el final En- de Juego de Tronos. sí, pero sentí que en Dark como que lo supieron manejar muy bien y eso me gustó. Sí, no, definitivamente el final de Dark estuvo bien llevado a cabo. No fue como que sacaron un guionazo, sino que supieron resolver las cosas con consistencia. Lo del tercer mundo, bueno, lo del mundo de origen en este caso, tiene perfecta concordancia con todo lo que se había manejado simbólicamente dentro de la serie. Entonces, el final es consistente y eso me gustó. Bueno, hablando de simbología, creo que podríamos como retomar un poquito de eso. Ahora, yo siento que en esta temporada como que se reforzó mucho pues de lo que ya habíamos hablado en el episodio anterior, pero creo que ya ahorita vamos allá. Hablando de teorías, como o esas incógnitas o dudas como que estaban ahí en el tintero, sí pienso que se resolvieron un montón, pero también yo quedé como, bueno, hubo cosas que yo necesité como sí, que quería que tuvieran un cierre, pero no, al parecer no, pues no lo tuvieron. Una de esas cosas era saber si Peter era el hermano perdido de Clausen, del ¿Cuál es? detective. Ok, Clausen. Sí, ya sabemos que Peter llega a Vindem en 1986, Ujú. ¿cierto? Que era Helge, ¿cierto? La persona que lo adoptó. Sí. Pero entonces había una foto por ahí rondando en la que se veía al hermano de Clausen, ¿cierto? Y este tenía un parecido bastante significativo con Peter. Entonces, muchas personas empezaron como a teorizar sobre que él era el hermano de Clausen. Clausen. Pero creo que es algo que no se resolvió. Sin embargo, en el mundo de Eva, ¿cierto? Alexander, bueno, Boris, que fue la persona que robó la identidad de Alexander, que es el hermano perdido de Clausen, sí le dijo a Bartos lo que había pasado. Entonces, digamos que en el mundo de Eva sí hubo como un tipo de cierre respecto a eso. Sí. Sí, esa fue como una duda que a mí me quedó. Otra cosa que yo quería saber era qué pasó con Elizabeth, o sea, porque ella terminó así, Como toda demacrada, como con la cara quemada. ujú, Y como con un que ojo, pues blanco, sí. como cieguita, no sé. En realidad creo que alcanzaba a ver, pero igual tenía la cara hecha, pixeló bastante, que llaman. Sí, eso no sé qué fue lo que pasó puntualmente con ella. Si alguno de ustedes sabe, por favor, Pues coméntenlo háganlo en la saber. cajita de comentarios ahí abajo en YouTube o escríbanos a nuestras redes sociales. Pero sí, a mí el personaje de Elizabeth me gustó, es decir, no sé, por alguna razón me pareció entrañable. De hecho, hizo que me conectara más con el personaje de Noah, ¿cierto? A pesar de que, bueno, Noah hizo un montón de cosas que pues pues estaban mal, Ujú, sí, pues sobre todo lo que pasó con los niños, la experimentación y todo este tema. sí, Pero a mí ellos dos y Charlotte, sí, el personaje de Charlotte, esa familia, ese núcleo familiar me pareció, no sé. bonito. mm, Uy, pero esa familia la que tuvo que vivir, ¿no? O sea, Pues en realidad yo creo que todas las familias en ambos mundos tuvieron que sufrir bastante, ¿no? sí. Y eso hace parte precisamente de que esos dos mundos finalmente eran anomalías del mundo de origen, que se crearon a partir, pues, de la búsqueda de los viajes, de romper la estructura del tiempo en el mundo de origen, y por Ujú, eso, de hecho, Claudia los llamaba como el cáncer, ujú, ¿sí? Que sí, tal cual. entonces, claro, tú ves las historias y todo es muy bíblico. ¿Recuerdas que habíamos hablado que pues toda esta historia estaba como muy marcada por lo bíblico? Sí. Pues todo es muy bíblico. Hay fratricidios, hay filiocidios, hay matricidio, Ujú, ¿sí? sí. Bueno, en este caso sería patricidio. ¿Te acuerdas que en La muerte, como Claudia asesinó a... Claudia, bueno, pues eso fue por accidente. Sí, pero pues igual. Ah, Igual así como Agnes, que era, pues sí, la hermana de John, de Noah. de Noah, también lo mató, ¿no? Ujú. La mamá de Catarina, que no me acuerdo cómo se llama en este Ella momento, se llamaba Helen, sí, ¿sí? terminó Matando a matando a Catarina. Catarina. Y Es eso a decir, mí me impresionó totalmente horrible. pero de hecho eso cerró una historia que muchos pasaron por alto, Ujú, que era, ¿te acuerdas que cuando ellos fueron al lago sí. en el mundo A? O sea, ellos me refiero a Jonas, a Marta, a Bartos, estaba Bartosz.
Francisca y... y ¿Cómo se llama ese man? Magnus. Magnus, yo le digo Maximus, bueno, Magnus, que estaban en el lago, entonces Magnus les contó una historia. De la mujer que se había ahogado en el río y... Sí, Imagínate, nosotros pues muchas personas pasaron eso por alto, pero resultó ser que era la mamá de ellos. Catarina. Eso a mí me impactó muchísimo, más porque yo pensaba honestamente que esa mujer iba a terminar siendo Hannah, ¿cierto? Pues ya sabemos que Hannah viajó en el pasado, se quedó en el pasado. Ella, pues hubo una foto que circuló mucho en redes, que era Hannah vestida así como de época tal, y ella tenía pues el collar con la medallita de San Cristóbal. Ujú. Entonces mucha gente empezó a especular sobre que no, pues Hannah va a tener su final, su merecido final. Yo no sé por qué la odian tanto. Bueno, en realidad sí sé Es un por qué. personaje detestable, por favor. Pero bueno, eso entonces Es confirma una de excelente actriz. que hubo un buen papel de actuación. Sí, ella se metió Con Egon. con Aegon Targaryen, con Egon. Con Egon. Sí, de Egon. Bueno, el caso es que sí, o sea, yo pensaba, por ejemplo, esa es otra teoría que ya quedó descartada, ¿no? Que Hannah iba a ser la mujer que iba a morir ahí en el río. Y pues no muere ahogada, Catarina. No, a Catarina la mata la mamá. Bueno, yo pensé que ella iba a matar a la mamá, iba a ser una cosa así súper loca, pero no, finalmente pues terminó muriendo ella. Es que ese capítulo fue el 5, ¿no? Heavy, qué capítulo Ese tan capítulo duro. fue una cosa de locos. Yo creo que personalmente me afectó bastante. ¿Por qué? Porque bueno, ocurrió lo de Catarina, ocurrió que, La bueno, muerte de Peter también. la muerte de Peter. Eh, Pero bueno, con lo de Catarina ocurrió lo de Ulrich, ¿no? Que él se sí, no, quedó esperándola. viejito solo en ese sanatorio, Ujú, que la historia de Ulrich fue sumamente trágica por muchos lados. Entonces, sí. la de Catarina también, porque esa historia de amor, porque fue una historia de amor. De hecho, esto es muy telenovela, pero esa historia de amor fue muy, muy impactante en ese punto porque ella, a pesar de todo lo que pasó, lo amaba y se lo Ujú. demostró diciéndole, bueno, yo voy a estar aquí a las 10 de la noche, por favor, sí, Te di debes que no estar puedes listo. dormir, yo te voy Ujú. a sacar de aquí, te lo prometo. Y pues finalmente terminó No. muriendo y el viejo Ulrich que terminó ahí solo y triste y abandonado. Aparte, pues no solo lo que pasó entre Catarina y Ulrich, sino como tal la infancia de Catarina. Que digo, él tenía una mamá un poco ultraviolenta. Estaba un poquito trastornada la señora. Eso puede obedecer también a lo que ocurrió con Hannah en el pasado, ¿no? Lo del aborto y todo Pues es este que, tema. es que realmente es otra teoría, pero creo que tiene en realidad bastante sentido. Pues una niña de 12 años ir a abortar. Seguramente fue agredida sexualmente. Eso no se sabe, o no recuerdo si de pronto como que se habló de eso. Pero digamos que eso daría a entender de pronto como ciertas cosas con respecto a la actitud que tiene la mamá de Catarina con Catarina. De hecho, ella le dice en un momento como también debí deshacerme de ti. Ujú. Es como, dude, ouch. Sí, ¿no? Y es que en ese episodio, o sea, eso es raro porque recuerdas que Hannah es la mamá de Jonas, Sí, ¿cierto? Le roba el nombre, bueno, la identidad. El robo de identidad no es un chiste. Ahí hagan manden un Capitán América para los que entendieron la referencia, que es de The Office. Resulta que Hannah se hace pasar por Catarina, ujú. ¿cierto? Hannah en ese tiempo se encuentra con la mamá de Catarina. Ah, Y por eso la mamá de Catarina le pone a Catarina Catarina. sí, ¿Cuántas veces hemos dicho Catarina? Bueno, no sé, hagan acá un conteo. Pero bueno, ¿por qué se encuentran estas dos? pues Pues es porque otra iban a ir cosa. a una clínica de, Una de clínica abortista. filiocidio. Una clínica abortista, ni siquiera clínica, como una casa abortista. ¿Por qué? Porque Hannah terminó embarazada de Egon, ¿cierto? Ujú. Y Egon le dijo, no. ¿Es mío? Que también fue un Sí, que poquito. también se lo preguntó. De hecho, ¿Es mío? Egon, pues yo le digo Egon. Egon. Egon en ese punto a mí, Egon me parece que también tuvo una historia como trágica. Egon me caía muy bien. Fue un gran padre Para para Claudia, Claudia. Y me parece que su final fue muy triste porque Claudia termina, matándolo sí. sin querer queriendo. Pero bueno, entonces hasta ese punto me pareció que era un buen tipo. No, no quiere decir que no, o sea, él tenía miedo a perder su familia, pero su familia la había perdido mucho antes cuando su esposa se enamoró de Agnes, ¿cierto? Bueno, Sí. es un tema, digamos que ese tema telenovelesco, como ese tinte telenovelesco de la serie, a mí no es que me gusten mucho las telenovelas, pero me atrapó esa trama. ¿Sabes? Me acabo de imaginar cómo
como, yo no sé si tú has visto esas ediciones de cómo se vería tal cosa si fuera una telenovela turca, que hacen como esos acercamientos así. Sí. Me lo imaginé con Dark y fue como, no. Pero Bueno, el caso. volviendo al episodio número 5 del cual estábamos hablando, ese episodio que se llamó Vida y Muerte, Ujú. fue muy fuerte. Ah, ¿cómo ves las rimas ahí? Resulta que en ese episodio muere Peter en el mundo A, En ¿cierto? el mundo de, bueno, De- cuando hablamos de mundo A, digamos que fue el mundo que se presentó nos durante las dos primeras presentó, temporadas. ajá, desde un inicio, Es que es el el mundo mundo de de Jonas o el y mundo de Adán. de Adán. Y el mundo B es el mundo de Eva, ¿sí? Ujú. Y el mundo original, pues ya sabemos que es el de Tannhaus, ¿no? Ujú. El mundo de Eva no tuvo tanto, digamos, tuvo desarrollo en la medida en que no lo quisieron mostrar como un paralelo del mundo A, ¿cierto? Ujú. Como con planos en espejo, muy bien logrado eso, me Sí, muy gustó. chévere. Porque la gente que era detallista de estas escenas icónicas de la primera y segunda temporada, como que podían relacionarlos en la tercera, en el Sí, mundo B. sí. Eso me gustó mucho. Pero no se pudo establecer tan claramente el árbol genealógico. De hecho, en el mundo A sí el árbol genealógico quedó casi que completo. Sí. En el mundo B hay muchas cosas que tendría uno que empezar a analizar para poder conectar. Pero bueno, en el mundo A murió Peter y casi abusan de De Elizabeth. Elizabeth. A mí ese episodio me pegó muy duro porque pues recientemente en Colombia han ocurrido muchísimos actos de violencia relacionados a ese tema y creo que me pegó tan de lleno que me sentí sumamente agobiado, como con esa sensación de frustración y como de rabia. Yo quería que Peter acabara con ese hombre que casi abusa de Elizabeth. Fue una escena muy chocante ver cómo ella se desquitó, cómo ese trauma me dio muchísimo alivio cuando llegó Noah. Que igual no había avisado y Que avisó eso, puntualmente, que eso cuando iba a usted pasar. lo maten, Yo voy a aparecer yo para voy a ir estar con para ella. cuidar de Entonces, Elizabeth. creo que en gran parte, como esa redención que tuvo Noah para mí, fue a partir de ese momento. Entonces, este episodio fue uno de los que más me impactó. Sí, fue un episodio muy fuerte. Pero Fuerte, bueno, y triste. sí, Triste y no, uno quedó como con esa sensación de, estos personajes de verdad tienen una vida muy triste en la vida. Una vida muy triste en la vida. Tienen una vida muy triste. y no, y bueno, y no solamente ellos, es decir, todos sufrieron mucho. Sí, sí es cierto. Pero Bueno, bueno, como, continuemos con algo de la simbología, por ejemplo. ok, Bueno, porque ¿cómo conectamos eso? Todos los episodios, o la mayoría de los episodios de la tercera temporada eran como dicotómicos, como enfrentados. sí, Entonces, vida y muerte, luz y oscuridad. Entonces, la simbología volvió a tomar un gran papel en esta última temporada y lo que te decía con respecto al fin. ¿Recuerdan, señores y señoritas oyentes, que habíamos hablado de la triqueta en nuestro anterior programa? Pues bueno, la incursión de un mundo de origen obedece a eso, ¿no? Que sí, hacía falta. Era algo que cobró vinieron más sentido. construyendo. Cobró más sentido. Digamos que uno había pensado, listo, es pasado, presente y futuro. Pero creo que pues igual es como a reforzar las ideas con cualquier tipo de detalles. Entonces, sí, hablar de tres mundos ya como que genera ese equilibrio de realmente lo que significa la triqueta en sí. Eso fue otro detalle que a mí me sorprendió mucho. Es decir, a nosotros nos presentaron eso, ¿no? Desde un principio nos hicieron creer que el mundo o la realidad de Jonas era la que necesitaba tener ese desenlace justo, pues, para sus personajes. Sí, que de alguna manera tendría que arreglarse todo, pero no se sabía cuál era el punto que tenían el punto de inflexión, el cual tenían que intervenir. Jonas, en ese caso Adán, pensaba que acabando con lo que él llamó el origen, Ujú, ¿cierto? sí. Todo iba a cambiar, pero pues el origen fue la anomalía que se presentó entre los dos mundos que eran de por sí una anomalía del mundo de origen. Esa fracción de segundo, ¿cierto? No, me refiero al personaje que yo le llamo el origen. Este chico El de con, labio leporino. sí, Mr. Scarface o Leporino Man, ¿cómo es? Leporino man. Yo le voy a llamar Hombre Origen, que era este personaje que aparecía con sus dos versiones, la versión niño y la La versión versión anciano. anciano, adulto mayor, Sí. y que actuaba en ambos mundos para que todo se diera como se debía dar, para que los mundos no desaparecieran según lo que pensaba Eva. Sí, era el que movía las piezas para asegurar que todo se repitiera otra vez. Claro, de hecho fue tan así que él en ambos mundos fue el esposo de Agnes, ¿cierto? Agnes Ujú. tuvo a
A Tronte. a Tronte. Tronte era el papá de Ulrich. Bueno, en este punto, si ustedes están Pero, interesados, por favor tengan pero hay que un hablar. árbol genealógico de Dark para que entiendan de quién estamos Listo. hablando. ¿Quién es esta persona? Pues esta persona, ¿cierto? Para de pronto Aclararlo. aclararlo, Ponerlo porque explícito. mucha gente estaba como, bueno, ¿y este man quién es? Pues ya sabemos que es Es el hijo. el hijo de Marta del mundo B, ¿cierto? Sí. Con Jonas del mundo A. Pues ya sabemos que Jonas solo existe en el mundo A, pero es el producto de la relación de ellos dos. Entonces es como, ese personaje es, pues es La extraño unión. porque pues es la unión de los dos mundos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, no, hay muchas cosas respecto a la simbología que se refuerzan mucho. Entonces está lo de la triqueta, está nuevamente nos muestran lo de la figura del Ouroboros, Ouroboros. que si no sé si recuerdan de pronto el brazalete que le regala Tronte a Yana, ¿cierto? Sí. Que era ese brazalete le pertenecía a Agnes. Ese detalle lo hace pensar a uno que Claudia es hija, no, que Claudia no, sino Tronte era el papá. de Regina. Uno creería que sí, ¿cierto? Por lo que Tronte también, o sea, Tronte empezó, digamos que empezó a como a estar con Yana y todo eso, pero pues hay una escena en la que llega Claudia y pues toma lo tuyo. Y Toma lo tuyo. sí, uno como que llega a la deducción, uno deduce que Regina es la hija de Tronte con Claudia, pero no, De al hecho, si final, eso hubiese sido así, entonces en el mundo de origen, Regina no se hubiese salvado, porque Tronte sí está unido a la cadena, claramente. lo que ellos llamaban la cadena, al ser hijo de Agnes y Agnes al ser hija de Bartosz ¿Cómo se llama? Silja. con Silja, ¿cierto? Ujú. Y, Que Silja es la chica del futuro que nadie sabía quién era. pero terminó siendo la La hija hija de de Hannah Hannah con Egon. con Egon. Con Egon. Eso. Entonces, mejor dicho, todos los que estaban relacionados de alguna manera con esos acontecimientos de viajes en el tiempo, en el mundo de origen no podían existir. No existen. Entonces, y eso explicaría la escena del final de la serie, Sí, que donde están Hannah, Catarina, Katarina, Regina sin cáncer ujú, y feliz. está Está Guller. que Guller era el chico este que en el tenía el mundo A parche. tenía el parche y en el mundo B se le fue la mano. Sí. Y Estaba estaba Peter y Bernadette. Bernadette, que curiosamente en todas las líneas temporales, tanto en el mundo de origen como en el mundo A y en el mundo B, estaba ligado de alguna manera Con Peter. Peter y con Bernadette. con Bernadette, bueno, que era el hermano, ¿sí? De Guller. Wooller. Ujú. En el mundo de origen, Wooller termina siendo el esposo de Hannah, Sí. el papá de su futuro bebé, al cual Van a por- llamar Jonas por alguna. por el déjà vu. Pero Por el bueno, déjà ahorita vu. hablamos de Es ese que Dios, déjà vu. tienen que ver de verdad tienen que ver esa serie. Pero bueno, hay cosas que tal vez no quedaron resueltas, ¿no? Ese de por qué Buller en el mundo A tenía el parche. ¿Tú sabías por qué? Creo que fue por una cosa que le pasó a No, bueno, cambiemos de tema. La cosa es que en el mundo B, pues no tenían un brazo, ¿cierto? Sí. Y cada vez, bueno, en el mundo A, cada vez que él iba a contar esa historia, lo interrumpían como sí. acabo de hacer yo contigo. Bueno, resulta que eso obedece a un recurso que se utiliza mucho en el cine y es un MacGuffin. Lo que es un MacGuffin en términos generales es un evento que es necesario para el desarrollo de la trama de un personaje, pero que al final, pues sí, resulta irrelevante. Eso lo usó, principalmente lo adoptó Alfred Hitchcock. Entonces, ¿por qué lo utilizaron y por qué captó la atención, por ejemplo, de muchos fans? Y muchos fans terminaron preguntándose, bueno, ¿y ese man qué le pasó en el ojo? Sí. Resulta que, ¿tú sabes qué pasó realmente? Sí. ¿Qué pasó realmente? El actor tuvo Sí. como tal un accidente fuera de la trama de Ujú. Dark. Y los productores, los escritores decidieron involucrar como ese hecho a la dentro de trama. la serie. Entonces, cada vez que él iba a contar, simplemente cortaban o pasaba algo y es un detalle que me pareció Y chic. eso, nomás ese parchecito, o sea, el hecho de que él tuviera eso ahí, dio también Para un montón de pie a teorías. un montón de teorías que no, que el man también tenía heterocromía, no, que el man... Cosas así. Entonces, chévere ahí. Muy Bueno, bien. ¿qué otra cosa sientes que quedó sin resolver? Bueno, ¿por qué crees que ¿Sin Marta se resolver? cortó el cabello? Obviamente necesitaba cerrar ciclos, bebé. Porque sí, resulta que las chicas tienen como esa creencia. Ay, Pero me parece curioso porque sí, como que hay un juego para... Bueno, en fin, Ujú. continuemos.
¿qué sientes que nos queda por Como, comentar? ¿qué otras cosas sentí yo que de pronto no se resolvieron? No, yo creo que eso. Ay, ¿viste la referencia que hubo a Stanley Kubrick en el mundo B? Con lo de The Shining, ¿sí? Sí, yo cuando vi la escena con las dos niñas gemelas ahí vestidas de esa manera, pues, sí, has visto el meme de Leonardo DiCaprio apuntando a la pantalla del televisor? Yo hice Sí. eso mismo, mira. Eso es de, ¿cómo se llama? De Once Upon a Time Sí, in en Hollywood. Hollywood. Sí vi ahí la referencia y fue como chévere. Bueno, No, pues como cosas que yo creería que son importantes mencionar es respecto también a teorías que también se descartaron. Pues ya sabemos que Bartos confirmo, no era el esposo de Agnes. Digo, no, no era, porque es que realmente todo calzaba para que fuera así, ¿cierto? pues yo nunca lo vi así. Yo sí lo vi así porque la vieja decía como, no, pues es que yo fui esposa de un hombre muy creyente y el man llega a un punto en el que dice, ¿te acuerdas cuando Noah lo mata? Es que yo perdí la fe. Ujú. Entonces, eso por un lado, aparte se da a entender que ella estaba casada con un hombre como que era como un sacerdote, un ministro o lo que sea. Alguien religioso. Sí, y a nosotros como que cuando nos llevan a esa época se ve que están haciendo como una procesión, Sí. como de una persona como con ese cargo. Entonces yo también o sea, es decir, conecté las cosas para que Bartos fuera el esposo de Agnes. Y yo por eso pensaba que Agnes sentía un resentimiento hacia Noah. Ujú. Y por eso lo había matado. No, en realidad lo mató fue por orden de Adam. Pero eso fue como para que, es que, o sea, Agnes como que se desvinculó de Sigmundus y luego se Ujú. vinculó otra vez por Doris, luego, no sé, bueno, en realidad yo habría conectado las cosas por eso, o sea, como que se desvinculó por venganza, Ok. luego por Doris, luego por otra cosa, Pues es que la trama fue pero llevada no. inteligentemente para que un montón de teorías surgieran, ¿no? Ujú, Pero finalmente se resolvió y se resolvió muy bien. Cuando yo vi la última escena sí, donde están sentados todos, yo dije, bueno, ¿por qué no está Alexander, por ejemplo? sí, O Boris de Bedut. ¿Por qué no está Alexander? Bueno, porque Alexander conoció a Regina después después, de... cuando Ulrich y Katarina Le estaban haciendo le matoneo, hacían bullying. Y sí. pues, si Ulrich no existe, pues por lo que le habíamos comentado hace un momento, pues ese acontecimiento no iba a pasar, Sí, ¿cierto? y seguramente Boris sí existe porque el man no tiene nada que ver pues, con esas Con las líneas líneas. con los viajes en el tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, Michael no iba a estar porque él está directamente conectado. Ninguno de las, digamos, esa generación donde está Bartosz y toda esa gente, ninguno de ellos iba a existir porque, sí, no han llegado a ese tiempo y las parejas no eran las mismas. Eventualmente sí se supone, según lo que dijo Claudia, sí van a existir porque todo tiende a pasar de alguna u otra manera. Solo que no sí va a haber un Jonas, pero no va a ser ese mismo Jonas. Porque Sí, pues por el padre va a ser... sí, Uller. Entonces va a ser un poco distinto. Pero bueno, em, ¿qué más queda por decir? Ay, el casting, de hecho hace poco leí que, como lo habíamos mencionado en nuestro episodio, los fans empezaron a reconocer el buen trabajo de casting sí. que hubo y cuando, de hecho, la muestra más impresionante fue que fue cuando el Peter joven apareció en el mundo B. Yo dije, wow, esto tiene que ser algún trabajo de edición, algún trabajo de animación, porque son idénticos. Y recientemente me encontré con que en realidad el actor que lo interpreta es el hijo de Peter, o sea, Ujú. en la vida real. Entonces como que, bueno, eso tiene mucho sentido. No es lo único, o sea, es decir, esa situación no pasa únicamente con ellos dos, sino con pues el Leporino Man. Yo le digo el hombre El hombre origen. desconocido, más bien, el desconocido. El padre, o sea, el anciano y la versión adulta Ujú. media son padre e hijo también. Ah, ok. Entonces también ahí hay otra cosa como relacionada respecto a eso. Bueno, finalmente hemos hablado de muchas cosas que nos gustaron, sí, que nos emocionaron tanto positiva como negativamente. Pero ¿crees que hubo algo que no te haya gustado puntualmente? No, en realidad todo me gustó, absolutamente todo. Yo habría cambiado de pronto la canción de la escena final. Ah, esa canción fue What a Wonderful World, Sí, ¿cierto? pero en la versión de este grupo se llama Soap and Skin, Ok, la original es de Louis Louis Armstrong. Armstrong.
Sí, ¿Qué canción hubieses es que, puesto? es que yo esa canción la relaciono con Madagascar. Ah, ok. ¿Cierto? Y siento que está quemada. O Ok. sea, la canción es bonita, pero está quemada. O sea, ¿Qué, es como muy cliché, qué no sé. canción hubieses puesto tú? Yo tengo varias, muchas, de hecho. Yo dije, no, habría puesto esta y esta y aquella. Pero me decanté por dos. Del grupo Placebo o Placebo. Está Sleeping with Ghost. Uno escucha la letra y uno dice, ¿Cala? rayos, sí, mucho. Ok. Y Song to Say Goodbye, también de Placebo. Las habría puesto también, obviamente, como guardando la estética musical de Dark, Ujú. ¿sí? Lo habría hecho también, así como se hizo la versión de What a Wonderful World, así como, Más pues, oscurita, más... tal cual, como más melancólica y todo esto. Yo habría llevado Sleeping with Ghost o Song to Say Goodbye a ese punto. Ok. Y creo que habría funcionado fantástico. Yo en lo personal recomendaría una banda, pues a mí me encanta, tú sabes que a mí me encanta Radiohead, ¿cierto? Entonces Radiohead yo, también. yo hubiese puesto ahí True Love Waits. Aparte porque los hijos de Tom York se llaman Noah y Agnes, así que ahí Una cosa súper ahí hay una extraña. cosa que me parece mágica. Ahora que me pongo a pensar en la letra de la canción, ¿cómo es que dice? I'll drown my beliefs to have your babies. Ujú. I'll dress like your niece. Entonces, si usted, Sí, eso señor o habría estado señorita chévere. oyente, no conoce las canciones, se las vamos a dejar en la descripción pues sí, de este podcast para que las mire, se enamore de estos dos grandes grupos, si es que ya no lo hace, ya no los ama. Y pues también que nos deje en los comentarios qué canción hubiesen puesto para el final. O bueno, tal vez les haya gustado What a Wonderful World. Pero en mi caso sí hubiese puesto algo que me hubiese hecho, sí, emocionarme un poquito más, porque siento que la serie terminó bien, ¿cierto? Hay una cosa que me dejó sumamente tocado y fue el hecho de que mencionaran esa parte del déjà vu como un error en la Matrix. También volví a hacerlo de Leonardo DiCaprio, así como, Ah, yo entendí esa entendí la referencia. que ya pasamos de Capitán América a Leonardo, pero bueno, la cosa es que, ¿y qué tal? Eso me generó a mí como esa incógnita y de qué tal si cada vez que nosotros sentimos un déjà vu es porque de alguna manera hemos logrado cambiar algo en nuestra realidad, o si algo ocurrió fatídico en una realidad alternativa y pudimos, sí, como evitarlo en nuestra propia realidad. Entonces, piénselo, dése una vuelta por esta maravillosa serie y quién sabe si así sea el tema de los déjà vu. Mira que no lo había pensado y joder, o sea, ahora estoy toda... Creo que es algo que podría pasar. Yo soy mucho de creer que muchas cosas extrañas pasan, ¿por qué no? Sí. Bueno, de esta manera nos despedimos de este programa maravilloso. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por tu compañía, Ale. Qué bueno tenerte otra vez por acá en este satélite del Distrito Podcast que se llama Alternativos. Gracias por venir y bueno, quiero que sepan que la canción, ese pequeño cover que escucharon en la introducción de este programa, fue realizado por nuestra colaboradora, nuestra amiga de la casa, la señorita Aikabi. Síganla en sus redes sociales que son... Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Aikabi Raya al Piso. Estoy en YouTube como Aikabi Music. Aikabi pues con K y B larguita. Y en YouTube, ¿en qué? Y en Facebook también salgo como Aikabi Music. Por si quieren pegarse una vueltica por ahí y ver lo que hago. Y bueno, eso es todo, señoritos y señoritas oyentes. Espero que hayan disfrutado de este episodio de podcast especial por el final de Dark. Si les ha gustado este tipo de cosas y quieren recomendarnos otra serie, ya nos han recomendado, por ejemplo, que hagamos reseñas sobre Mr. Robot, sobre Lost. Entonces, escríbanos También. y con muchísimo gusto le pegamos un análisis a esas series de las cuales les gustaría escuchar. No siendo más, nos despedimos de este episodio, deseando que hayan disfrutado de la serie y recomendando que nos sigan, nos compartan y que nos sigan escuchando. Esto fue todo por hoy. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Dime. ¿En dónde los podemos escuchar? Nos pueden escuchar en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast, pero pues nos encuentran en Spotify, en Spreaker, en Stitcher, en Google Podcast, ¿En Deezer? en Deezer y en las demás.
casi estamos en todas. Pero si usted quiere escuchar este podcast, lo podemos mandar por WhatsApp, no es sino que nos escriba. Nos puede encontrar en la página de internet www.alternativos.distritopodcast.com y tenemos canal en YouTube. Y página en Facebook también. Es que tenemos de todo. Lo que necesitamos es seguidores y gente que comparta con nosotros los temas que le gustan. Es verdad. Entonces, bueno, siendo así, pues este es el final de este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.